Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 12 de marzo. Está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? ¿Es que los judíos no se tratan con los samaritanos?». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dijo la mujer: «Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla». Él le contestó: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». La mujer replicó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Le dijo la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo». Jesús le respondió: «Yo soy el que está hablando contigo». En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entretanto, los discípulos le insistían: «Rabí, come». Pero él replicó: «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis». Los discípulos se decían entre sí: «¿Le habría traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador».
Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Llegó pues a una ciudad, Sicar, probable corrupción griega de Siquén, alude al principio de la historia de la salvación, pues por ser el primer pedazo de tierra prometida que el patriarca Abraham encontró. Allí junto al encinar de Moré, edificó un altar al Señor que le había renovado la promesa. Sin embargo, Siquén está ligada sobre todo a Jacob. Aquí se habla de la heredad que él había adquirido después de su azaroso encuentro con Esaú, el hermano que quería vengarse de él al sentirse burlado en la cuestión de la primogenitura. Jacob había dado el pozo a José, el hijo amado, salvador de sus hermanos. El recuerdo de Jacob, padre de las 12 tribus, constituye una alusión a la historia común, anterior a cualquier división. La alusión a José es sugerente. Despojen a José y encontrarán a Jesús. Su historia de hijo aborrecido a muerte por sus hermanos, que restablece la fraternidad rota, es anticipo de la de Cristo. En Siquén, que evoca Chiquén, la espalda, la parte favorita del animal sacrificado, fue sepultado José, y fue renovada la alianza con el compromiso de no abandonar al Señor para servir a otros dioses. Precisamente sobre esa heredad se produce el encuentro entre el esposo y la esposa. El pozo en donde Jesús y la samaritana se encuentran es realmente profundo, profundo como una memoria antigua de la que brota la historia de los patriarcas. Allí estaba la fuente más tarde se hablará de pozo, hace posible la vida, es el lugar de encuentros y desencuentros, de deseos y contiendas, de amores y guerras. Del pozo surge y en él crece la vida, que el agua hace posible. A su alrededor se levantan las casas, pasan los caminos y surgen las ciudades. La palabra fuente en lugar de pozo puede aludir al milagro atribuido según una leyenda rabínica a Jacob, que hizo rebosar el agua del borde del pozo. En otro lugar se refiere que Israel, peregrino por el desierto, halló un pozo junto al que el Señor dijo a Moisés: reúne el pueblo y yo daré agua para que beba. Entonces Israel entonó este canto. Sobre el pozo, cantadle, pozo que cavaron príncipes, que nobles del pueblo han perforado con el cetro, con sus bastones. Del desierto pasaron a Matana. La versión griega de los 70, en lugar de desierto, lee pozo y traduce Matana como don. Los israelitas, podemos decir, fueron del pozo al don. El Targum comenta que el pozo rebosaba mientras Israel cantaba y seguía al pueblo, subiendo con él a la montaña y bajando a los valles, girando hacia el campamento y abrevando a todos, ofreciéndose a cada uno a la entrada de su tienda. Pablo, al referirse a esta tradición, dice que los israelitas en el desierto bebieron todos de la misma bebida espiritual,
porque bebían de una roca espiritual que les acompañaba y la roca era Cristo. El pozo es símbolo de la ley, de la que brota la sabiduría de la vida. En el tiempo mesiánico de Sión manarán aguas perennes. Del lado del templo saldrá un río inmenso, cuyas aguas sanarán el mar muerto y fecundará la tierra con frutos perennes. Si el pozo es la ley dada a Moisés, el don es el Espíritu de Jesús, del que recibimos gracia tras gracia. En el diálogo de Jesús con la samaritana se da el paso del pozo al don, de la ley al evangelio, de la fatiga a la gratitud, de lo que el Hijo ofrece a sus hermanos. Fatigado del viaje. Es realmente bella esta presentación de Jesús como un hombre sediento y fatigado del viaje. Es necesario que el Hijo, enviado por el Padre, visite a sus hermanos. En esa sumisión experimenta la fatiga, una fatiga mortal que lo conducirá a ser elevado. Se sentó junto a la fuente. Recuerda a Moisés a su llegada al país de Madián, mientras el faraón lo buscaba para matarlo. Jesús se había identificado con la escala de Jacob, con el santuario. Ahora se convierte por sobreimpresión en la fuente de la heredad de José, de la que los hermanos sacan la salvación. Él es el que puede saciar su sed, el río que todo lo purifica y vivifica, que brotará de su costado abierto. Era cerca de la hora sexta. Es mediodía, la hora en que será condenado a muerte y comenzará la última fatiga de su viaje. Aquí en el pozo, como en Caná de Galilea, se anticipa aquella hora en la que el agua se convierte en vino para las nupcias. Y aquella hora es ahora, en la que se adora al Padre en espíritu y verdad. Llegó una mujer de Samaria. Si Nicodemo llega de noche, esta mujer llega en el corazón del día. Viene a sacar agua y encontrará la fuente de agua viva, que hará que nazca de lo alto y llegue a la luz. Se dice que viene de Samaria, no de la ciudad de Sicar. Ella es en realidad un símbolo de todo el pueblo samaritano. Le dice Jesús: dame de beber. Lo mismo que Jacob en el pozo corteja a su futura esposa. De la misma forma el Señor atrae así y seduce a la esposa que aún no lo conoce. Le pide un favor. Tiene sed de ser acogido. La mujer puede satisfacer su necesidad. Una vez aceptado, el mismo saciará para siempre la sed de quien ha llegado al pozo. Se muestra sediento de saciarla con su propia sed de él y se sacía con la sed de ella. De su fatiga y de su sed a la hora sexta brotará el agua que lo restaura todo. Al ir a reposo, como la mujer, también nosotros lo encontramos a Él. La fuente que está sedienta de brindar agua, el amor que necesita amar y ser amado. Al pedir dame de beber, muestra su necesidad para que también nosotros descubramos la nuestra y le pidamos danos de esa agua. Así pasamos del pozo al don. El principio de todo es la humildad del Señor, que desde siempre pide al hombre amarlo. Si lo amamos, encontramos nuestra vida y Él queda saciado. Jesús es claro contraste con los profetas. No comienza por denunciar los errores, sino que simplemente muestra su sed. Comienza su acercamiento, no partiendo de los sentimientos de culpa o del miedo de la muerte, sobre los cuales se constituye tanta religiosidad oscura, sino del deseo solar del amor y de la vida, que Él tiene lo mismo que nosotros, más allá de nuestras insatisfacciones y fracasos. Sus discípulos. Los discípulos están ausentes, comprando alimentos, así como allí hay un agua que la mujer ignora. Aquí hay un alimento que los discípulos desconocen y que será
ofrecido en el versículo 6. Jesús se queda solo con la mujer. Es el encuentro entre dos soledades, dos sedes que se descubren. ¿Cómo tú, siendo judío, la mujer sorprendida le hace notar que él es judío y ella samaritana? Los judíos aluden todo trato con los samaritanos. Ni siquiera se dignan beber en la misma fuente para no contaminarse. Más adelante, él le hará notar que ella es mujer. ¿Cómo es que él, siendo hombre, no exige, sino que suplica un favor? ¿Qué intenciones tiene? Así piensa la mujer, experta en hombres. El lector a su vez advierte que la conducta de Jesús supera las convenciones y se sitúa en un nivel profundo, plenamente humano. Manifiesta su necesidad. Las barreras ideológicas entre la mujer y Jesús se ponen al descubierto, se encuentran en la sed común a todos. Cualquier diálogo, y muy particularmente el religioso, queda falseado cuando se pone de por medio la cuestión de la pertenencia y a menudo acaba mal, porque cada uno de los interlocutores parte de presupuestos distintos. Si conocieras el don de Dios, Jesús provoca un salto cualitativo en el diálogo. En Juan es frecuente el binomio conocer, no conocer. Esta mujer, como todo el mundo, desconoce el don de Dios. Existe un engaño a propósito de nuestra sed. Todos queremos la felicidad que nace del amor, pero la felicidad no es un salario que hay que ganar, como hacen las personas religiosas que sacan con fatiga del pozo de la ley. El agua viviente de la que estamos sedientos es don de Dios. Dios mismo que se entrega es el amor del Padre que tanto ama al mundo, que le da a su propio Hijo para que en Él todos lleguemos a ser hijos. Nuestra sed queda saciada solo si conocemos el amor que el Padre nos tiene. Uno vive y ama en la medida en que se siente acogido y amado. Este es el don al que Jesús busca abrir el corazón de la samaritana para que ella lo pida. Solo así puede dárselo. ¿Quién es el que? Quien le pide de beber es aquel por cuyo medio todo existe. Pide hospitalidad para saciar su sed de darnos su misma vida. Ni el pozo da al agua viva, ni Moisés da el pan del cielo, sino el Padre que entrega a su propio Hijo. Para abrirnos a este don se requiere de parte nuestra un esfuerzo mucho mayor del que necesitó el patriarca Jacob. Para romper la piedra que cubría el gran pozo en donde encontró a Raquel, será la fatiga pascual. Por su debilidad, romper la piedra del sepulcro que nos separa de la vida. Señor, tú no tienes con qué sacar agua. A veces pedimos que Dios esté dispuesto a responder a nuestras exigencias. A veces pensamos que otros lo saben hacer mejor que Él. La mujer conoce la dificultad de sacar agua del pozo profundo. Se pregunta de dónde viene el agua que Jesús promete. Ignora igualmente que hay otras aguas, así como hay otros nacimientos. Uno de lo bajo del pozo y otro de lo alto del cielo. El agua es vida, pero lo que es engendrado de la carne es carne, lo que es engendrado del espíritu es espíritu. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob? La mujer abriga la íntima sospecha de que Jesús es más grande que el patriarca Jacob. Ella conoce el don del pozo, pero todavía ignora el don mucho mayor de Dios como Padre. Conoce el agua que bebieron los hijos y los ganados de Jacob, pero no la que beben los hijos de Dios. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuántos de mí
beban tendrán todavía sed, dice la sabiduría 24:20. Si el agua material apaga momentáneamente la sed, la de la ley produce directamente un hambre y una sed inextinguible, hambre y sed de Dios. Solo el encuentro con Él sacía y da vida, porque de hambre y de sed se muere. Hay un deseo del hombre que el mundo entero no puede colmar, incluso de todo una vez alcanzado es para él todavía nada. Todo es vanidad. El meollo del deseo es efectivamente un de más, abierto al infinito. Sin él, el deseo se extingue y deja de ser tal, de más. En latín se dice magis, es la majestad. Majestad proviene de magi, del hombre, aquel de más cualitativo, incolmable por cualquier cantidad, que señala la diferencia entre el deseo y el instinto en la especie humana y el animal. El hombre es un animal de deseo y Jesús ha vencido y ha venido a reavivar los deseos más profundos, ahogados por las desilusiones y los miedos. Pero quien beba del agua que yo le dé. El gran deseo del hombre consiste en descubrir una fuente capaz de apagar sus ansias de vida, empresa en la que compromete todos sus empeños para apoderarse definitivamente de aquella fuente de felicidad, y se ilusiona al pensar que usurpando el puesto del Padre dispondrá por fin del origen de la vida. Esto fue lo que hizo Adán, lo que hizo Edilpo, con los trágicos resultados que conocemos. No hay ninguna otra posibilidad de alcanzar una vida genuina si no es aceptando el ser lo que somos y conocer el don del Padre. Somos sus hijos amados. Esa es nuestra esencia. El ser hijos y ser amados no es cosa que pueda arrebatarse o pagar o mendigar. Es un don. Quien lo arrebata lo niega, quien lo paga lo destruye, quien lo mendiga no lo encuentra. Todos tenemos alguna experiencia, aunque sea fugaz, de este don. Es aquella luz interior que a veces se enciende y que ninguno puede entenebrecer. Aquella felicidad que brota desde dentro, aquella fuente de amor que desborda del corazón. El tesoro que busco ya está dentro de mí, porque mi yo más profundo es mi ventana hacia Dios, en donde Él es mi más de mí mismo. Al estar allí siento una alegría que nadie puede darme, ni siquiera quitarme, porque estoy en la fuente del amor y de la vida. Dice una regla fundamental para discernir lo que palpita en nuestro corazón, que es precisamente de Dios el proporcionar alegría, y es precisamente y solo de Dios el producir una felicidad inmotivada, sin razón ni evento que la produzca. Cuando siento tal alegría es porque estoy allí donde siempre he debido estar. Este lugar es mi propio corazón, en donde el amor hace presente al amado en el que ama. Aquí es donde encuentro lo que busco y adoro a Dios en espíritu y verdad. Aquí en realidad el yo soy se siente en casa, y también el yo soy yo mismo. En cualquier otro lugar me siento ansioso y angustiado, porque siento no estar en mi puesto. El agua que Jesús promete y da es el Espíritu, fuente de agua viva que brota del corazón y de todo hombre que conoce al Padre. Es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo, nuestra comunión de vida con Dios. Oh, todos los que están sedientos, vengan al agua. Quien no tenga dinero, venga igualmente. ¿Para qué gastar su dinero en lo que no se sacía?
abran el oído y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Yo estableceré con ustedes una alianza eterna, dijo el Señor en Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 3. ¿A cuántos les han abandonado a Él, fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua? El Señor promete: saquen agua con alegría de las fuentes de la salvación. Además del pozo de la ley, reducida por nuestra desobediencia, cisterna vacía como las tinajas de Caná y como el cántaro de la mujer, los profetas han hablado de un agua viva y pura, el Espíritu de Dios que renueva, un amor y una ternura infinitos que vuelven fiel a la persona infiel y hacen que sus hijos sean teodatas, instruidos por Dios. No hay ya necesidad de sacar agua de un pozo exterior, porque cada uno tiene en sí mismo la fuente interior del conocimiento y del amor, que lo hace capaz de amar como es amado. Esta es la vida eterna que brota ya ahora. Y la hora es ahora, cuando encontramos al Hijo que tiene sed de darnos el agua viva. Ella manará de la herida de amor de aquel a quien hemos entregado. Dame de esa agua. La mujer reconoce finalmente su sed de esa agua y la pide como don. El don no puede ser ni producido ni conquistado, sino solo deseado. Mas aún el deseo mismo es el mayor don que Dios nos ha hecho. Ahonda en nosotros un abismo en el que Él puede sumirse y que solo Él puede colmar. Con su petición la mujer finalmente calma la sed de Jesús al pedirle lo que nunca había conocido, pero que a su fondo siempre habrá presentido. Por fin ha comprendido que su verdadera necesidad es Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como tierra agostada, seca y sin agua, dice el Salmo 63:2. Vete, llama a tu marido. Se produce ahora un cambio de registro. El juego de los equívocos pasa del agua al marido. El nuevo tema es un desarrollo del anterior. Si el agua es el amor, el esposo es aquel que ama a la mujer y a quien ella ama. Jesús quiere que la mujer descubra quién es el esposo, cuyo amor es el agua de la que está sedienta. El esposo del hombre es Dios, en contraposición con los muchos maridos en cuyas manos la mujer ha caído. Los profetas han denunciado muy gráficamente las infidelidades de la esposa, a su vez siempre traicionada. La ley que nos ordena amar al Señor con todo el corazón denuncia nuestra prostitución con los diversos amores. Pero los profetas, a diferencia de la ley que conmina la muerte, anuncia el perdón. Aún los samaritanos, que consideran sagrados solo los primeros 5 libros de la Biblia y miran con desdén los sapiensales y proféticos, pueden comprobar con la mujer que su sed no ha sido saciada, que sus ansias de vida siguen insatisfechas. No tengo marido. La mujer, avergonzada de su pasado conyugal, dice una verdad a medias. A pesar de sus muchos maridos, su sed sigue insatisfecha porque le falta el esposo que satisfaga su deseo de ser amada y de amar. Tienes razón. Ella realmente se ha prostituido con los diversos ídolos y Jesús, tomando la parte de verdad de su declaración, la compromete a reconocer su realidad. Pero en contraste con la práctica de los profetas, en lugar de censurarla, descubre de manera positiva la insatisfacción de su sed. Es cierto, la mujer que viene de su cántaro al pozo no ha conocido aún la alegría del esposo, por más que la
ha buscado febrilmente, mientras los profetas denuncian el mal artificiosamente disimulado, la hipocresía, cosa que también hace Jesús con quienes se tienen a sí mismos por justos. El Señor elimina los sentimientos de culpa que paralizan a quien se ha hecho mal, leyendo su frustración como sed insatisfecha del amor. 5 maridos has tenido. Jesús como profeta le pone de presente sus amores anteriores, los 5 maridos que no han logrado saciarla. Incluso el que ahora tiene mientras va al pozo no es su marido. Según los protocolos de la ley, la mujer no podía alegar su derecho al divorcio, puesto que solo el hombre podía repudiar a su esposa. Por ende, han sido sus distintos maridos los que la han seducido y abandonado. Ella no es una prostituta, pues no es culpa que sus maridos, en los que había puesto su confianza, la hayan traicionado. Es más bien señal de su dignidad el hecho de que ellos no la hayan saciado y que ella no haya renunciado, a pesar de las sucesivas desilusiones, a buscar el agua de la que tiene sed. Los varios maridos son las distintas realidades en las que ha creído encontrar lo que buscaba. El mal no está en ella, sino el hecho de haberlas absolutizado, convirtiéndolas en ídolos. Juntamente lo propio de los ídolos es el seducir y decepcionar, prometer para no cumplir. ¿Cuáles son los ídolos a los que también nosotros nos volvemos para saciar nuestra sed de felicidad? Son exactamente 6. 6 es el número del hombre creado el día sexto, término de la creación para llegar al séptimo, que es el propio Dios. Los primeros 2 ídolos corresponden a nuestras necesidades animales, alimento y sexo, que se convierten en Ceres y Venus. Lo que está destinado a conservar y transmitir la vida se ha convertido en aquello a lo que inmolamos la vida. Después de estos 2 maridos, los 2 segundos son nuestras necesidades más típicamente humanas, el saber y el arte. También éstas se convierten en Minerva y Marte. Nuestro conocer y nuestro obrar han degenerado en opresión y dominación, desencadenando una guerra implacable y generalizada en la que el enemigo es el otro, quien quiera que sea, y el otro es el infierno. Aquello que Dios nos ha regalado para vivir como hombres se ha tornado causa de muerte. El 5 marido puede ser la comprobación de que los primeros 4 y el mundo entero que ha quedado sometido a su dominio no satisfacen. Son vanidad de vanidades. No queda sino desposarse con el 5 marido, la desesperación, la infelicidad, la nada. Nuestra época, por lo menos allí donde hay más cosas que deseos, más parece la era del 5 marido que la de Acuario. La angustia que nos invade conduce a menudo por diferentes atajos. Al 6 marido se busca la vida en el pozo de una ley cualquiera para salir de aquello que promete vida y da muerte, pero ninguna ley es el esposo. Jesús dice a la mujer que llega al pozo: el que ahora tienes no es tu marido, solo Dios es el esposo. Capacendei quinquit Deum minus et non implebit. El que puede contener a Dios no puede ser colmado por cualquier cosa que sea menos que Dios. La samaritana es invitada a descubrir la fuente de la vida que descansa en el brocal del pozo. Por encima de la ley está aquel que da la ley. Nuestra vida consiste en amarle. Solo a su luz todo el resto recibe su propia luz. Concluye así el drama del hombre
que afanosamente busca por todas partes sin lograr dar nunca con la paz, hasta cuando por fin logra el encuentro con aquel de quien está sediento. En eso has dicho la verdad. La mujer es forzada a reconocer la realidad. No tiene amor, ni tiene marido. Tiene sed de otro respecto de cuanto ha buscado y encontrado. Jesús le hace descubrir la insatisfacción de su deseo. Esa es su verdad profunda, que la abre a un salto cualitativo en su búsqueda del agua de la que tiene sed. ¿Eres profeta? La mujer le reconoce como profeta porque le revela su verdad, pero en contravía con la palabra combinatoria y encendida de los profetas, Jesús ha dialogado con la mujer con finura, sin hacerle el menor reproche. Es cosa bien sabida. Los sirvientes son siempre más rudos que su Señor. El reconocimiento de Jesús como profeta sirve para introducir el tema del genuino culto a Dios, que es en la práctica el argumento más apreciado por los profetas, que denuncian como prostitución las muchas formas de idolatría, la peor de las cuales es el culto al verdadero Dios sin amor, ni por Él ni por los hermanos. También los samaritanos esperaban al profeta anunciado por Moisés. Nuestros padres adoraron en este monte. No menos de 10 veces aparece en los versículos del 20 al 24 la palabra adorar. Adorar significa literalmente llevar a la boca y besar, entrar en comunión con el objeto del propio deseo, como su introyección para asimilarse a él. El hombre vive de aquello que adora. La adoración tiene que ver con el agua y con el esposo, en cuanto es satisfacción de aquella sed que únicamente el esposo puede apagar. El monte al que se refiere la mujer es el Garizim, desde el cual se pronuncian las bendiciones sobre Israel. Siguió siendo un lugar de culto aún después de la construcción del templo de Jerusalén. Con mayor razón llega a serlo cuando los samaritanos se rehúsan a participar en la reconstrucción del templo ordenada por Ciro. Al igual que el Moira se convirtió en el monte de Sión, el Garizim fue identificado con Betel, en donde Jacob vio la escala del cielo, el lugar en donde hay que adorar. Es importante el donde el hombre encuentra y adora a Dios, puesto que es allí donde se reencuentra consigo mismo, donde haya su lugar. La mujer plantea la alternativa entre los dos templos, para ella antagónicos, Garizim y Jerusalén. Jesús, luego de declarar que el Garizim es idolátrico y que la casa de su padre está en Jerusalén, declara el verdadero y definitivo lugar del culto. El nuevo templo en donde es necesario adorar es el cuerpo del Hijo del Hombre, que es necesario que sea elevado para que de él broten el espíritu y el agua viva, que se hace en cada uno de nosotros un surtidor que brota amor. Aquí se adora en espíritu y verdad. Créeme, mujer. La expresión mujer, que aparece 13 veces en este relato, significa esposa. Aquí, por única vez, Jesús la llama así, indicando y provocando el salto cualitativo que se está operando en su relación. Este apelativo es misterioso en Juan. Jesús ha llamado así a su madre cuando le pregunta si no ha llegado ya su hora. Y cuando, llegada la hora, la confía a sus discípulos predilecto, así llamará a la adúltera perdonada. Y se hará reconocer de la Magdalena en el huerto. Llega la hora del nuevo templo, anticipada ahora
por la mujer que encuentra al Cordero de Dios, hace que cesen tanto el culto idolátrico del Garizim como los sacrificios de Jerusalén. El templo es la casa de su Padre, que se convierte en la del Padre nuestro, de nosotros que lo adoramos. La casa del Padre es el Hijo que dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al culto de los padres Jesús contrapone el del Padre, que a partir de ahora se realiza en el Hijo hecho hermano de todos. El Padre es el origen de la fraternidad. Por esto, su verdadero culto es el amor mutuo entre los hermanos. Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes son los samaritanos que son idólatras, porque adoran aquello que no conocen. Y es que en realidad no conocen al Padre, dado que la paternidad de Dios aparece expuesta sobre todo en los libros sapiensales y proféticos que los samaritanos no admiten ni leen. Nosotros son los judíos. Jesús es judío y se identifica con su pueblo. Nosotros, depositario de la promesa para todos los pueblos. El mayor misterio de perversidad de la historia es el antijudaísmo de los cristianos. Si todos, Herodes y Pilato, con la multitud y el pueblo de Israel, han matado al Mesías, los cristianos, por lo menos los que somos conscientes, somos reos de un pecado más perfidio. Hemos exterminado al pueblo mesiánico, a lo que hay que añadir el exterminio de todos los pobres, Cristo de la tierra. ¿Qué decir de la discriminaciones de toda índole? Un racista no se tiene por hombre, puesto que se considera distinto de los demás que son hombres. De las incalificables marginaciones e injusticias que provocamos con tanta ligereza, de las leyes del mercado que inventamos e imponemos a costa de los pobres. Ellos son el cuerpo de Cristo. Lo que hacemos a uno solo de sus hermanos más insignificantes, lo hacemos a Él. La salvación viene de los judíos. El Mesías, que procede de los judíos y a quien se llamará Rey de los judíos, es para todos, es el Salvador del mundo. Llega la hora y es esta. El encuentro con Jesús el Hijo es la hora en la que uno puede entrar, si quiere, en la casa del Padre. Parece que Dios se tarda en cumplir su promesa. Por el contrario, ella es anticipada ya aquí y ahora para el que acoge al Señor, los verdaderos adoradores. Hay adoración de adoración. Uno puede devorar la muerte o aceptar el don de la vida, porque perfectamente podemos celebrar tanto bellísimas liturgias para procurar consagraciarnos con Dios y así conseguir de Él la satisfacción de nuestros cálculos egoístas, o celebrar su amor de Padre en el amor concreto a los hermanos. Adorarán al Padre como nuestra adoración se dirige al Padre. No puede entrar en contradicción con el amor del Hijo, que ama como es amado por Él. Él es en espíritu y verdad. El Espíritu es el agua viva, el manantial que brota en quien se acerca al Hijo, el amor que nos hace clamar Abad. Este Espíritu nos revela nuestra verdad de hijos a la de Dios, que es para nosotros Padre. El corazón de quien conoce al Hijo está allí, donde se da la verdadera adoración. Tan solo allí encuentra el hombre la plenitud de vida que anhela. Sabemos de tantas adoraciones que no son en espíritu y verdad. Cuántas muertes y mentiras nos bebemos a diario en la televisión y en la prensa, cuya alma está la publicidad dedicada a atrapar consumidores a los que a su turno ella consume, dejándolos cada vez más áridos y ávidos de vacío. Esos son los adoradores que el Padre busca. El Padre busca desde siempre, y con qué afán.
tales adoradores, hijos que vivan de su mismo amor. Es la única agua para la sed del Padre. Nuestro culto lógico conforme al Logos hecho carne es nuestra misma carne que vive en conformidad con el amor del Padre. El nuevo culto ya no estará vinculado a un lugar específico. El don del Hijo, el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas llenan el mar, y su nombre será grande entre las naciones. Dios es espíritu. Dios es espíritu significa que Dios es respiración y vida. Lo mismo que es amor y luz sin sombras. Sus adoradores no se postran con sacrificios y holocaustos, sino que se elevan hacia Él en espíritu y verdad como hijos amados que saben amar. En el amor entramos en comunión de vida con el Padre y los hermanos, en el único espíritu que es la vida de todo. Ese es el culto agradable a Dios. El diálogo sobre el culto comienza con la pregunta sobre el lugar en el que hay que adorar y concluye con la respuesta de Jesús de que hay que adorar en espíritu y verdad. El nuevo lugar del culto es Jesús, plena comunión entre la palabra y carne, entre Dios y el hombre. La nueva adoración tiene la contraseña del verbo hay que alude a la necesidad del amor, dar la vida. Yo sé que va a venir el Mesías. También los samaritanos, a pesar de no reconocer sino los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, esperan al Mesías, el nuevo Moisés que llevará toda la palabra a su cumplimiento. Desde ese momento, por tanto, la mujer está dispuesta a aceptar al Mesías. Jesús la ha llevado a desear el agua viva. El esposo ahora ya puede darse a conocer. Yo soy. La expresión aparece frecuentemente en Juan, pues en los labios de Jesús para dar a conocer su identidad. Después del yo no soy del Bautista, por primera vez resuena en los oídos de esta mujer la gran revelación. Yo soy, alusión al nombre manifestado en Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. El que habla contigo, ¿quién es el Mesías? El esposo. El Señor. Soy yo que hablo contigo. Este es el clímax del encuentro entre Jesús y la mujer. La samaritana está en ese preciso momento yendo a la palabra misma hecha carne que le habla. Es la misma que yo oigo. Lo que dice a su corazón lo dice también al mío, despertando en mí el deseo que ha suscitado en ella. También yo, como cualquiera, puedo descubrir a Dios solo en cara a cara con Él, que habla conmigo de amigo a amigo. No es ni razonando ni hablando de Él como lo comprendo, sino hablando con Él y amándolo como ocurre con cualquier persona. Por eso la verdadera teología es la oración, y la oración es esencialmente escucha de aquel que habla conmigo. Llegaron los discípulos, se rompe el encanto. Al aparecer los discípulos ausentes desde el principio, a pesar de mostrar su sorpresa, no hacen ninguna pregunta. ¿Acaso temen perturbar al Señor que está a solas con la esposa? ¿O la escena los aturde de tal manera que no atinan a pensar ni decir nada? Lo que sí es seguro es que su sorpresa nace del ver cómo queda de una vez por todas abolida cualquier separación entre fieles e infieles, entre hombre y mujer. ¿Qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Los discípulos no le preguntan qué se propone Jesús ni de qué le habla, pero precisamente ese es el misterio a que el evangelista se propone llevarnos a todos. ¿Qué se propone y qué habla Jesús con la mujer? Es lo mismo que pretende y habla con cada uno de nosotros por medio de aquella palabra que en quien la coge obra cuanto dice. Dejó allí el cántaro. Su cántaro sigue vacío como el de las bodas de Caná.
que los sirvientes llenaron con aquella agua que la palabra hizo convertir en buen vino. De la misma forma que Raquel encuentra en el pozo a Jacob, la samaritana encuentra al esposo y, como los primeros discípulos, corre a anunciar a los demás lo que ha encontrado. Vengan a ver a un hombre. No dice a un judío, sino a un hombre. He ahí el hombre, dirá también Pilato al pueblo. El hombre, Jesús, es el centro de todo. Su humanidad revela nuestro rostro perdido del que estamos siempre en búsqueda, el rostro del que somos imagen y semejanza. Noverime, noverinte, que yo me conozca, que yo te conozca. Me ha dicho, Jesús es profeta porque le ha descubierto sus errores y sobre todo su sed más profunda, revelándose como el esposo que desde siempre la ha deseado. Más que ponerle de presente sus faltas, le ha dado todo lo que hacía falta, le ha dado a conocer su verdad que ella todavía ignoraba, le ha hecho descubrir el agua que buscaba sin encontrar. ¿No será acaso el Cristo? El Cristo, el Mesías, es aquel que lleva a cumplimiento lo que todo hombre anhela, el agua que satisface su sed de felicidad. Ella ya sabe quién es ese hombre, pero deja que los demás lo descubran. Salieron de la ciudad y vinieron a donde él estaba. Es el éxodo de la ciudad infiel para venir a él. Es la primera cosecha abundante de su fatiga. Maestro, come. Con la mujer se hablaba de beber. Ahora se habla de comer. El alimento como el agua mantiene la vida, pero no es la vida. Los discípulos desconocen ese pan que es vida, igual que la samaritana desconocía el agua viva. Convidan al maestro a comer, lo mismo que Moisés en el pozo fue invitado por Reuel, quien le dio como mujer a su propia hija. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. De la misma forma que el hijo promete a la mujer un agua que no conoce, provee un alimento que da la vida eterna. Y como aquella agua brota sin cesar, aquel alimento no perece. Lo mismo que la mujer se pregunta por el origen del agua, los discípulos se preguntan de dónde proviene ese alimento, pensando que se trata de pan material que alguien le hubiera llevado. El juego de los equívocos pasa ahora del agua al pan. El agua es símbolo materno. El pan, del que se hablará más ampliamente en el versículo 6, es ante todo paterno, como fruto del trabajo y de las relaciones vinculados con el hacer, la voluntad, la misión y el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Si el alimento es la vida, el alimento del que Jesús se nutre es el amor del Padre que lo proyecta hacia sus hermanos. Llevar a cabo su obra. En el séptimo día Dios lleva a término su creación. La obra del Padre es darse a sí mismo. En este don se cumple la obra del Hijo en favor de sus hermanos, que realiza la misión de Jesús. Por eso trabaja el sábado, para hacernos el don del séptimo día. Falta todavía 4 meses. El juego de los equívocos se desplaza ahora del alimento a la semilla y a la cosecha. Labor que provee el pan. La mies material está todavía lejana. La mies de la que habla Jesús indica el último día, el final de la jornada, el fin de la misión, la alegría de la cosecha en la que se cumple la obra del Padre. Sin embargo, ella todavía no está completa, pues son muchos los que siguen sin conocer el don de Dios. He aquí, les dijo,
Los samaritanos que atraviesan los campos para ver a Jesús son mirados como la primicia de la mies futura. El último día, la hora, es siempre ahora, cuando se va en busca de Él. El que siembra se alegra con el que cosecha. El tiempo de Jesús es a la vez tiempo de siembra y de cosecha. Él es la semilla que produce fruto, palabra que los discípulos han de sembrar por todo el mundo. Es la misma palabra que escuchamos nosotros aquí y ahora al ser testigo de su diálogo con la mujer. También para nosotros hoy la siembra coincide con la cosecha. Quien quiera que acoja la palabra disfruta ya del fruto de vida eterna. Uno es el que siembra. El que siembra siempre es el Hijo, don del Padre y semilla de vida. Los que cosechamos somos nosotros, sus discípulos, que recogemos el fruto y gozamos con Él, el que sacía su sed al saciar la nuestra. Los he enviado a cosechar. Con Jesús se ha iniciado el tiempo final, el de la cosecha. En Él nuestra tierra ha dado su fruto. Su afán y su sed de la hora sexta lo ha hecho semilla que germina vida para el mundo entero. El ministerio de los discípulos simplemente consistirá en cosechar. Para Él, el trabajo de la siembra. Para nosotros, la alegría de la cosecha. Muchos samaritanos creyeron. Es la primera cosecha abundante del Evangelio. Ellos, los impíos, los samaritanos, son los primeros que más acuden a la fuente del agua viva por la palabra de la mujer que dio testimonio. El primer nivel de la fe consiste en creer en la palabra de quien da testimonio de lo que ha visto y oído. Ahora, aparte del bautista, está también la mujer. El asceta del desierto, preparado por la bimilenaria historia que le precede y por un arduo trabajo personal, es testigo de la luz, tanto como esta mujer que va al pozo al mediodía y reconoce enseguida al esposo. Le basta el breve tiempo que los discípulos gastan en ir al pueblo a comprar pan. Le rogaba que se quedara con ellos. A su petición Jesús se queda con ellos. Con él, el Hijo, descubren que están en casa. Se quedó 2 días, porque en 2 días el Señor nos hará revivir. Son los 2 días de la siembra que remiten al tercer día, el día de la cosecha. Muchos de ellos creyeron por su palabra. Este es el segundo nivel de la fe. De la palabra de la mujer que da su testimonio, se pasa a la palabra de aquel de quien se da testimonio. Quien crea la palabra de la mujer comparte experiencia, sacia su propia sed, sabe a quién y cómo adorar, encuentra al esposo que dice: yo soy el que está hablando contigo, y siente la alegría de comunicarlo a los demás. Ya no creemos por tu palabra. La fe consiste no solo en creer, sino que exige ver las palabras que salen de labios de Jesús, encontrar su persona presente en la palabra. También nosotros, en el testimonio de quien habla, oímos la palabra misma que habla a nuestro corazón. La fe no demanda una respuesta ciega, sino que constituye una propuesta razonable que responde a nuestra sed. Respuesta que podemos verificar por su efectiva o nula satisfacción. Una fe que no pueda verificarse en la experiencia no es más que ilusión, como el culto que tributamos a los ídolos. Esta sí que es de veras obstinada y ciega. Sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. El Padre tanto amado al mundo, que le ha dado a su Hijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los samaritanos, pecadores e infieles, reconocen que el don del Hijo es la salvación del mundo. La fuente de agua viva, el amor del Padre, ha de llegar a todos los hijos sin exclusión alguna,
comenzando por los más alejados. Según el evangelista, en la afirmación coral de los samaritanos debería resonar la voz del lector que gracias a su relato es interlocutor del diálogo de Jesús solo con la mujer sola. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.